Buenos días a todos. La primera cuestión importante es que el paper del año 58 no trataba estrictamente sobre la estructura de capital, tal el título del mismo trabajo, ya que el costo de capital era lo que tenía ocupados a los académicos en ese momento. De hecho, era la unidad básica de investigación. En aquel momento existía una visión ingenua, porque se pensaba que se podía reducir el costo promedio ponderado del capital, incluyendo deuda, que era más barata, y lo de barata es entre comillas, en la estructura de capital. Hasta que en 1958 aparecen en escena Franco Modigliani y Merton Miller, y en su proposición 1 plantean la irrelevancia de la estructura de capital. Es importante marcar que el artículo fue escrito más bien para la Escuela de Economía o para especialistas en finanzas, tal la simbología y el razonamiento que tiene a partir de los supuestos. Por supuesto, después ese mismo artículo se puede presentar en otros formatos, y de hecho lo hacemos cuando dictamos un curso en una escuela de negocios. A partir del artículo, inmediatamente queda descontento todo el mundo, porque se levanta una gran polvareda, y la escuela de economía, la escuela de los negocios, los directivos y los profesores en finanzas se negaban a aceptar las conclusiones. Yo voy a refrescar un poquitito las proposiciones. La proposición 1 decía, textual, que el valor de cualquier firma es independiente de su estructura de capital, y venía dado por la capitalización de la renta operativa a una tasa de rendimiento equivalente para su clase. Y el otro punto importante es que el costo de capital, que textual en el supuesto dice según la clase de rendimiento equivalente, de alguna manera estaba mencionando la ley del único precio, porque dos inversiones que tienen el mismo rendimiento y están perfectamente correlacionados en todos los estados de la naturaleza, debería tener el mismo precio en el mercado. Así que eso es lo que se deducía de ese supuesto. En definitiva, en la última figura que aparece ahí, ustedes van a ver que el lado derecho del balance me muestra la deuda financiera y las acciones. Si bien la naturaleza de los derechos sobre el pastel es diferente, ya que la deuda genera obligación de pagar, y en el caso de las acciones los dividendos están en lo alto de una rama, lo que nos planteaban Modigliani y Miller es que el cambio en la naturaleza de los derechos no iba a afectar el valor del pastel, que era el valor de los activos, y que venía dado por la renta operativa, ya que en realidad eran los activos los que tenían la capacidad de generar esa renta. La proposición 2, que en realidad no es una proposición nueva y se demuestra matemáticamente que se deriva de la primera, es tal vez la primera vez que aparece una propuesta para lo que sería el costo del capital propio en una empresa que tiene deuda financiera. Y la proposición 2 básicamente me decía que si yo me endeudo, los accionistas van a levantar la tasa de rendimiento debido a que la inclusión de deuda en la estructura de capital genera mayor dispersión en los retornos. Entonces, si me está generando mayor dispersión en los retornos porque las cargas fijas de intereses las vas a tener que pagar sí o sí, yo por esa dispersión te voy a cobrar un premio. Y ese premio por el riesgo financiero venía definido por lo que aparece ahí en el segundo miembro del lado derecho, donde me dice K sub 0 menos R, que era la diferencia entre la tasa que yo le exigía a la empresa cuando no estaba endeudada y el costo de la deuda. Pero eso iba a ajustarse por la relación de endeudamiento. De tal manera que las presuntas economías que se obtenían por endeudarme a una tasa, entre comillas, barata, se diluían por el incremento en el costo financiero que demandaban los accionistas. La tercera proposición, que es altamente aplicable hoy en las finanzas, tenía que ver con el punto donde ellos querían llegar, que es como termina el nombre del artículo, porque era el costo de capital, finanzas corporativas y la teoría de la inversión. Y ellos a donde querían llegar era a una regla para las decisiones de inversión. Y esta me parece que es la segunda gran contribución, porque si bien la conclusión puede parecer muy sencilla e intuitiva, me dicen, usted solamente debe elegir aquel proyecto cuyo rendimiento supere el costo de capital. Pero yo creo que el énfasis hay que ponerlo en que el costo del capital es una propiedad del proyecto y de su riesgo, porque por otra parte fue refrendado por el CAPEM. En consecuencia, si aparece el famoso espejismo de la deuda barata, yo no tengo que confundir el costo marginal del capital, porque el costo depende del uso que yo haga de los recursos, ya que es una propiedad del proyecto. Conclusiones de esta primera parte. Las proposiciones de Modigliani y Miller son una consecuencia de los supuestos. Si son aceptados, debemos aceptar las conclusiones.
Hoy no existen dudas en la profesión financiera acerca de si las proposiciones de Molinari son verdaderas, en la medida que uno acepte los supuestos. El teorema del año 58, me parece que la principal contribución fue desterrar esa visión naiva acerca de cómo puedo reducir el costo de capital utilizando deuda.